Estamos en contacto con la abogada María Cecilia Herrera. Ella es especialista en derechos humanos. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Si nos copia aquí desde Un Café con JJ. Jimmy, un saludo fraterno a su distinguida audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, abogada? Bueno, el día de hoy la hemos citado para poder conversar sobre esta situación de 4 movimientos políticos que hasta el día de mañana tienen plazo para entregar pruebas de descargo por supuestamente irregularidades en su inscripción a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado. Primero que nada, como abogada, ¿usted cree que la Contraloría tiene competencia como para poder solicitar o disponer la eliminación de 4 partidos? Ya luego vamos a analizar la parte de los posibles derechos vulnerados, tanto de militantes como de autoridades electas por estos partidos. Pero primero que nada, ¿tiene Contraloría potestad como para poder disponer la eliminación de 4 movimientos políticos? No, mire, la intromisión de la Contraloría es un atentado claro hacia el proceso electoral que ya está en marcha. Incluso el informe escrito por el Contralor subrogante vemos que va enfocado en sugerir, digamos, la eliminación de los movimientos, pero en sus declaraciones Celi lo está planteando como una disposición, como una orden. Y es realmente inaudito, es una ilegalidad este tipo de intromisiones por parte de una autoridad que nada tiene que ver con la función electoral, ¿no? Habiendo ya iniciado el proceso electoral. Recordemos que el artículo 219 de nuestra Constitución otorga la competencia electoral exclusiva al Consejo Nacional Electoral. Esto incluye mantener el registro permanente de organizaciones políticas, verificar sus procesos de inscripción, incluidas las firmas, y vigilar que cumplan con la ley. Por otro lado, ¿cuáles son las funciones de Contraloría? La Contraloría tiene sus competencias bien claras también establecidas en el artículo 211 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ¿no? La Contraloría tiene la competencia de velar por los recursos públicos del Estado y de verificar que estos recursos sean administrados bajo principios y criterios de economía, efectividad, eficiencia. No tiene nada que ver con las funciones electorales que ha pretendido arrogarse el Contralor. El señor Pablo Celi incluso podría ser destituido de acuerdo con lo establecido en el artículo 285 del Código de la Democracia por interferir en el funcionamiento de la función electoral. No tiene nada que ver lo que él está pidiendo que se revise. Son 2 funciones distintas que se supone gozan de independencia y las pretensiones del señor Celi son inconstitucionales, son ilegales. Es realmente lamentable y cuestionable que los consejeros del CNE hayan cedido a estas presiones políticas con el único fin de proscribir a la mayor fuerza política del país, violando así las voluntades de millones de ecuatorianos y ecuatorianas que se ven representados en el movimiento de la Revolución Ciudadana y que tienen el derecho de elegir a los candidatos de su elección. Esto es parte también del derecho a la participación política. Y yo creo abogada Herrera, sí. Abogada, un ratito. Bueno, no nos olvidemos, son 4 organizaciones las proscritas, a las posiblemente proscritas. Sí, son 4. Pero de acuerdo a lo que usted dice, no es legal, es además de ilegal, ilegítimo, etcétera. ¿Cómo entender que, habiendo un informe que recomienda lo que hemos analizado, la sola declaración pública del Contralor tiene tanto peso como para que obre así el CNE? Esa parte no la no la puedo entender. O sea, una cosa es lo que dice el informe y otra cosa es lo que el Contralor declara, pero una declaración no equivale a un informe. Entonces, explíqueme usted si usted entiende por qué el CNE se allana y suspende indefinidamente a las 4 agrupaciones. Sí, efectivamente, Jimmy, son 4 organizaciones, pero yo sí quisiera aclarar o hacer énfasis en el movimiento Compromiso Social, porque yo creo que la finalidad de todo este proceso finalmente es proscribir a la fuerza política más grande que tiene nuestro país, que es Compromiso Social, que es la Revolución Ciudadana,
y todas las personas que son afines al expresidente Rafael Correa, ¿no? Y lo que pasa, para contestar su pregunta, lo que pasa en el Ecuador es que estamos viviendo la normalización de la ilegalidad, la normalización de la inconstitucionalidad. En este país ya no hay normativa o sentencia judicial que se respete. Recordemos en primer lugar que el movimiento Compromiso Social ya ha participado en 2 elecciones, logrando millones de votos, teniendo ya autoridades electas. En segundo lugar, recordemos también que ya existe una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, donde se resuelve que no existe ninguna inconsistencia en el registro de fuerza compromiso social. Recordemos que de acuerdo con el artículo 70 del Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral es la instancia final en materia electoral. Puede incluso revisar las decisiones del CNE. Entonces, habiendo ya una decisión final en este tema, ya el CNE no tiene nada que resolver. Es como que después de una sentencia de casación, el juez de primera instancia quiera volver a conocer el asunto y encima resolver en contra. No tiene ni pies ni cabeza, porque existe una institucionalidad que se debe respetar. De eso se trata el Estado de Derecho. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana es claro. Una sociedad democrática tiene 2 elementos fundamentales: los derechos humanos y el Estado de Derecho, lo cual evidentemente incluye la separación e independencia de los poderes públicos y la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en un régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Pero aquí evidentemente se quieren tomar decisiones políticas atropellando el Estado de Derecho y la democracia. Se están vulnerando los derechos de participación política de los integrantes del Compromiso Social, pero también de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque, abogada, sí. Abogada, sí. En el hipotético caso de que, mañana cumplen con la entrega de las pruebas de descargo, arranca todo este proceso de análisis de las pruebas, pero se extienden y en agosto, como no pueden hacer actividades políticas en los movimientos, estas 4 organizaciones no pueden hacer su proceso de democracia interna, pero le resuelven el caso en octubre, digamos, pero ya no pueden participar en las elecciones. ¿Qué medida pueden interponer este tipo de organizaciones políticas? Mire, precisamente yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Que lo que se busca es, el hecho de que ya, digamos, no les permitan participar ni inscribirse, ya es un atentado, contra el derecho a la participación política. ¿Qué medidas se pueden interponer? Bueno, lastimosamente, primero, antes de ir al área internacional, necesariamente se tienen que agotar los recursos internos. Entonces, una vez que se agoten los recursos internos, se podrá ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la CIDH, al Sistema Universal de Derechos Humanos, Comité de Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos. Entonces, sí, esa es una opción, ¿no? Pero lastimosamente yo creo que para llegar a ver justicia en ese tema se podrá tomar años, ¿no? En este país realmente lo que existe es una persecución judicial y política tenaz. Lo que se pretende lograr es lo que jamás se logrará en las urnas, ¿no? Es gravísimo lo que estamos viviendo. Se están transgrediendo todas las normas de convivencia y todas las normas del juego democrático, porque esto es simple y llana persecución y hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí. Abogada Herrera, el hecho de que estas organizaciones hayan participado ya en procesos electorales y hayan alcanzado X cantidad de votos, ¿les confiere derechos? ¿Es un derecho adquirido o es un tema más bien simbólico que debería reflejarse en que, bueno, cómo vamos a descalificarlas si han participado, etcétera, etcétera? Por supuesto que es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido que ellos ya tienen de haber participado en varias elecciones y haber tener incluso autoridades electas, ¿no? Pero más allá de eso, como yo le dije, Jimmy, existe ya una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que es la última instancia en materia electoral. Nadie se puede ir por encima de eso. Y es una sentencia de última instancia también. Entonces, realmente lo que estamos viendo, como dije, es una persecución política y judicial. Y ninguna sociedad, Jimmy, puede tolerar estos niveles de persecución.
una persecución política sin precedentes en nuestro país. Digo en nuestro país porque, bueno, en Argentina, en Brasil lo hemos visto también con Lula, con Cristina, son las nuevas formas de golpes blandos, ¿no? Con la finalidad de implantar gobiernos cercanos a las élites económicas y políticas nacionales e internacionales, ¿no? Y siguiendo este mismo libreto, han tratado de todas las formas de bloquear políticamente a Rafael Correa, a la Revolución Ciudadana. Y en Ecuador esta persecución, ojo, no solo se ha ejercido a través del CNE. Recordemos que también existe persecución a través de la Contraloría General del Estado, ¿no? Una institución que actúa con un contralor que no ha podido justificar que ejerce legalmente su cargo, ya que admitió que la acción de personal desapareció de la Contraloría y por ende no existe ningún documento que demuestre la condición del cargo que desempeña, ¿no? Pero a través de la Contraloría se inician precisamente procesos irregulares contra personas afines a la revolución. Tenemos también persecución desde los órganos de la función judicial, tanto Fiscalía como por parte de jueces y tribunales y por parte de la Fiscalía, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso Sobornos, donde no tenemos realmente una justicia imparcial, sino que a través de los órganos judiciales se le quiere dar a esta persecución un cierto manto de institucionalidad, unos aires de legalidad que no tiene. Y por supuesto también tengo que decirlo, Jimmy, el rol de la prensa es fundamental para manipular la opinión pública. Esta es la razón por la que el caso fue bautizado como Sobornos, porque en el imaginario de la ciudadanía se quiere poner que es dinero sucio, ¿no? A pesar de que nuestro COIP, nuestro Código Integral Penal, no contempla ningún delito llamado así. Esto es puro marketing, ¿no?